Las emociones negativas interfieren con el aprendizaje de los niños. Richard Davidson. Por fin estamos tomando conciencia de que hay vida antes de la muerte. En este programa especial de redes, exploraremos algunas de las claves que aprendimos en los últimos años para encarar el gran desafío de difundir el aprendizaje social y emocional en todos los ámbitos de la sociedad. Creo que nuestros telespectadores nos agradecerían que les resumamos lo que esperamos de la inteligencia social y emocional aplicada a las escuelas, a los niños, a la infancia, en pocas palabras. ¿Qué significa, en unas pocas palabras? ¿Cuál es la verdadera revolución de este cambio? Ha sido uno de los grandes investigadores que ha aplicado esta práctica en los Estados Unidos. ¿Qué significa todo eso? El tipo de habilidades de las que hablamos incluyen habilidades para aprender a dominar las emociones, en concreto la capacidad de controlar las emociones negativas, para que cuando ocurre una adversidad, estas no persistan más de lo necesario. Las personas, y los niños concretamente, pueden aprender a disipar estas emociones negativas para volver al estado inicial. Es algo muy importante, porque cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender de los niños. ¿Habéis podido evaluar o examinar alguna de estas experiencias educativas, algunas de estas reformas? Hemos trabajado en el laboratorio analizando tipos de intervenciones muy específicas que se pueden diseñar. Por ejemplo, para aumentar la cooperación y la compasión y el altruismo. Y luego hemos estudiado la manera en la que esto cambia el cerebro durante la adolescencia. Y resulta que con solamente 2 semanas de entrenamiento... 2 semanas. 2 semanas en la que se practica 30 minutos al día. Pues bien, con esto basta para poder detectar cambios que suceden en el cerebro tras solamente 2 semanas. ¿Y te refieres a asuntos como el altruismo, nada menos, y la compasión? Hay cambios específicos en el cerebro que están asociados con los cambios en el altruismo y que se pueden medir conductualmente. Y todo lo que sabemos sobre el cerebro nos indica que cuanto antes se realice la intervención, tanto mejor, porque habrá más probabilidades de que sus consecuencias persistan durante un periodo de tiempo más largo. Y una vez asumido por todos nosotros, por nuestra audiencia también, que podemos gestionar nuestras propias emociones, que podemos gestionar lo que tenemos dentro de nosotros, nos hablas ahora de la tradición contemplativa, de los budistas como el Dalai Lama, que lo han estado haciendo durante décadas. Sí, eso es. Y tú preguntas muy acertadamente, ¿podemos aprovechar algo de su experiencia? Exacto. ¿De aquello? Sí. Ahora estamos descubriendo que enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde que tienen 5 años hasta la universidad es muy eficaz. Los vuelve mucho más cívicos, mucho mejores estudiantes. Es un error pensar que la cognición y las emociones son 2 cosas totalmente separadas. Es la misma área cerebral. De modo que ayudar a los niños a gestionar mejor sus emociones significa que pueden aprender mejor. Ahora estamos estudiando los métodos contemplativos que se han venido utilizando durante siglos. Y en el catolicismo también, por cierto, no solo en el budismo. Toda gran religión ha utilizado alguna vez algún tipo de práctica contemplativa de desarrollo de la mente. Nosotros lo estamos estudiando para ver si podemos aprovecharlo y hacer algo por los niños para ayudarles a concentrarse. Hoy en día los niños y también sus padres son muy dispersos y necesitan más ayuda con esas habilidades. Hoy en día probablemente haya solo una docena de currículos escolares que enseñen a los niños mindfulness, que les enseñen a concentrarse mejor, a focalizar, a hacer introspección y a ser más compasivos. Se trata de programas piloto. Desde 1995, cuando escribí La inteligencia emocional, ha habido cientos de programas sobre aprendizaje social y emocional y creo que va a ocurrir lo mismo con este campo.
Es verdad. En la próxima década. El monje budista y biólogo Mathieu Ricard nos explicó cómo aprovechar estas herramientas para renovar el sistema educativo. ¿Y qué esperamos cuando educamos a los niños? Convertirlos en seres humanos buenos, personas que sean felices en la vida, que no estén deprimidas y se suiciden. ¿Acaso basta con desarrollar su inteligencia y llenarles la cabeza de información sin desarrollar ninguna cualidad humana? Queremos personas buenas y equilibradas. Pero la educación parece estar interesada en cualquier cosa, salvo eso. Por tanto, hay algo que claramente falta. ¿Te puedo pedir un consejo? Sí, claro. Sé que uno de los grandes descubrimientos de la contemplación, del budismo, ha sido justamente perfeccionar la atención. La primera fase del conocimiento, por así decirlo, para concentrarse en algo. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso de atención? Es cierto, porque incluso si uno quiere cultivar el altruismo, con la mente siempre distraída, no podrá cultivar nada. La mente se dispersa aquí y allá. Incluso si estamos sentados, nuestra mente puede ser como la de un mono inquieto. Un mono inquieto que va de un lado a otro. Las neuronas se ponen a hablar entre sí, a cotillear. Eso es. Y en realidad necesitamos una mente un poco más calmada, con más claridad y más estabilidad. Si no es así, no podremos hacer nada. En caso contrario, es como si tuviéramos un martillo, pero nos temblara la mano todo el rato. Por eso es necesario, de alguna manera, utilizar un objeto de concentración para estabilizar la mente. Te puedes concentrar en cualquier cosa. Un objeto, una flor, una imagen mental. Pero resulta bastante útil concentrarse en la respiración. ¿Por qué? Pues imagina que te dijera que te concentraras en una luz roja centelleante. Podrías quedarte mirándola, pero tu mente seguiría deambulando. Mientras que, si te concentras en la respiración, no puedes verla. Es muy sutil. Y si dejas de concentrarte, es como si lo perdieras. Así que fácilmente puedes ver si te distraes o no. Ya veo. Con la respiración solamente ves la sensación. Cuando respiras por la nariz tienes una ligera sensación en los orificios nasales. Y se trata de quedarse sentado tranquilamente, pensar en respirar por la nariz y luego notar la sensación del aire que sale y entra. Así. Unas 21 veces, o unos 10 minutos. Hacerlo permite calmar la mente. Muchas personas te dirán, no, yo no valgo para eso. Tras 3 minutos mi mente está completamente distraída. Es normal, no es culpa de la meditación, es porque la mente no está entrenada. Y si no perseveras, nunca aprenderás nada. Así que, en lugar de tener remordimientos o sentirte culpable con ideas como, yo no valgo para esto, o cosas así, que al final no dejan de ser más distracción, en cuanto descubras que te has distraído, no pasa nada. Tienes que volver a la respiración. Luego, si lo haces durante un rato y lo repites regularmente, verás que la mente se calma, se vuelve más clara y que puedes utilizar esta mente un poco más flexible para cultivar el altruismo, la compasión o lo que quieras. En alguna investigación tuya demuestras que cuando los padres están ausentes, no están, sencillamente, las chicas tienden a empezar la pubertad, su menstruación, mucho antes que el promedio. Es verdad, ¿no? El hecho de que las relaciones durante la infancia podrían afectar el desarrollo físico y sexual, el momento de la pubertad en las chicas, ha sido un descubrimiento muy fascinante. Las mujeres tienen un sentido que las lleva a preguntarse, ¿va a ser precario el futuro?
¿Van a estar ahí los demás y voy a poder confiar? ¿Se puede confiar en los hombres? ¿Van a estar ahí cuando me haga mayor? Pero también como pareja, y todavía más importante, alguien que se vaya a implicar en el cuidado de mis hijos. La respuesta que reciben a estas preguntas parece que procede de su propia niñez y de la ausencia o presencia del padre. Es increíble. Y también de la calidad del padre. Y parece que cuando el padre no está presente o cuando la calidad de la paternidad no es demasiado buena, lo que las chicas aprenden, tanto consciente como inconscientemente, es: no puedo contar con él. Y esto biológicamente las lleva a madurar antes. Y te preguntarás, ¿por qué maduran antes? Porque en cierto modo les permite salir y ver, ir más allá antes que las demás, ser más promiscuas con sus parejas y tener más niños y ocuparse de ellos peor, cuidarlos peor. Y tú me dirás, ¿y por qué querrían hacer esto? Y la razón es que si no puedes contar con los demás, sobre todo con los hombres, para tener 3, 4 nietos en el futuro, quizá tengas que tener más hijos. Según los resultados que se desprenden de tus investigaciones, las guarderías no son buenas, o no son tan buenas como pensamos que serían para el futuro de los niños. ¿Cómo podríamos resumir esta situación? Creo que en lo que respecta a las guarderías y a cualquier otro método de cuidado infantil no materno que utilizan las familias, a menudo es realmente ambivalente. Cuando el niño empieza a pasar muchas horas en este tipo de ambiente, en sus 3, 4 o 5 primeros años de vida, durante 30 o 40 horas por semana en la guardería, parece que esos niños son más agresivos y desobedientes cuando se hacen mayores. Sin embargo, también sería un error condenar a todas las guarderías o cuidadores infantiles como algo malo, porque no es cierto. Hay muchas pruebas, y hablo ahora de lo bueno, de que unos cuidados infantiles de calidad, que sean dispensados por un personal sensible y atento, fomentan el desarrollo cognitivo y lingüístico del niño. Pero quiero que quede claro, no hay que dramatizar. Nadie está hablando aquí de que muchas horas en manos de cuidadores infantiles vaya a transformar a los niños en asesinos del hacha. Hace muy pocos años, nadie conocía el vínculo entre las emociones de las mujeres embarazadas y la vida de sus hijos, incluso en la edad adulta. Las investigaciones de la psicobióloga Vivette Glova fueron pioneras en demostrar que la educación emocional comienza en el útero materno. O sea que ahora los expertos habéis descubierto, intercambiando información entre vosotros, pediatras, obstetras, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, todos estáis de acuerdo en que los niveles prenatales de ansiedad en la mujer embarazada afectan no solo la vida del bebé, sino también a su futuro. Efectivamente, hoy en día existen muchas pruebas, muchas investigaciones que demuestran que el modo en que el bebé se desarrolla en el útero afecta al niño durante toda la vida. Y la manera en que el bebé se desarrolla en la matriz depende del estado de la madre, de su alimentación y de sus emociones. Y hace muchos años que sabemos que si la madre bebe demasiado alcohol o fuma, va a afectar al niño. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que hay otros muchos factores ambientales más sutiles que influyen en el desarrollo uterino del bebé, así como en el desarrollo del futuro niño. Según se desprende de uno de los estudios en los que has estado trabajando y que diriges, la ansiedad de la madre podría multiplicar por 2 el nivel de hiperactividad del niño. Lo llamáis así, ¿no? Nivel de hiperactividad. Exacto. Del niño. Nuestro primer estudio lo llevamos a cabo con una amplia población.
Empezó en Bristol, donde reunimos a 14.000 mujeres embarazadas y les hicimos un seguimiento. Medimos su ansiedad durante el embarazo y comparamos las consecuencias del 15% de madres más ansiosas para el niño con el resto. Y vimos que ese 15% de madres más ansiosas duplicaba el riesgo de que el niño manifestara problemas de atención, déficit de atención, trastornos como la hiperactividad. Se duplicaba el riesgo de que el niño fuera más ansioso y de que tuviera problemas conductuales, especialmente entre los chicos. Los trastornos conductuales son un problema, porque hacen que sea difícil controlar al niño y también es un factor de riesgo de cara a un posterior comportamiento delictivo. Si tuviéramos que resumirlo para nuestra audiencia en 2 palabras, ¿cuál es la principal conclusión de todo esto? En 2 palabras no, pero muy brevemente, deberíamos fijarnos en la salud emocional de las mujeres durante el embarazo, no solo en la salud física. Cuando las mujeres acuden a la maternidad por primera vez, los profesionales deberían preguntarles por su estado emocional, por sus relaciones, por la familia, saber si ésta las apoya o no. Y si descubren que puede haber problemas, deberían encontrar personas que pudieran ayudarlas y no simplemente preguntarles y luego no hacer nada. Así que necesitamos más recursos, profesionales mejor preparados que puedan ayudar a las mujeres allí donde lo necesitan. En los primeros años de vida se conforman los grandes patrones emocionales que nos rigen, el amor y la curiosidad. Aprendemos si somos dignos de ser amados y si merece la pena amar, si el mundo es un lugar que quiero explorar o si al contrario es preferible esconderse y cerrarse a los demás. Y es que los primeros 5 años de vida son una vida entera. Por eso, si en esos años nuestro entorno es agresivo o inseguro, entramos en modo de supervivencia. En el futuro tenderemos a desconfiar, a encerrarnos en nosotros mismos, a perder la ilusión. Y esto nos afectará física y mentalmente. Y esto nos pasa a todos los seres vivos. Necesitamos, por encima de todo, sentirnos seguros y amparados, es decir, conectados con los demás. Unos experimentos en los años 60, a cargo del psicólogo Harry Harlow, empezaron a descubrirlo. Este psicólogo americano, algo siniestro, apartó a monitos muy jóvenes de sus madres y los enjauló con madres mecánicas. En estas jaulas había una supuesta madre de tela y otra de alambre. Las dos eran muy poco atractivas, pero dentro de la madre de alambre había un biberón de leche al que el monito podía acceder. Los monitos, sin embargo, pasaban muchas más horas con la madre de trapo y solo iban a la madre de alambre para alimentarse. Para completar el experimento, obligaron a algunos monitos a estar solo con la madre de alambre y, para sorpresa de los científicos, esos monitos digerían peor la leche y tenían sistemas inmunológicos mucho más débiles. Esto resultó muy llamativo en una época en la que se decía que el contacto físico malcriaba a los niños y que las emociones tenían poco peso en nuestras vidas, que eran un lujo biológico del que podíamos pasar. Hoy sabemos que más allá de la pura supervivencia, solo florecemos si nuestras necesidades emocionales, en especial las de protección y afecto, están atendidas. ¿Queréis una sugerencia para crear entornos positivos? Benjamin Sander, el director de la Filarmónica de Boston, es un líder conocido por su capacidad de generar entornos empáticos y creativos. El primer día de cada curso, Ben Sander reúne a sus alumnos y les pone un sobresaliente. Acto seguido, les pide que escriban una carta donde expliquen por qué merecen ese sobresaliente y en qué tienen que trabajar ese año para convertirse en esa versión sobresaliente de sí mismos. Y entonces les dice: enamórate de esa persona sobresaliente, compórtate como esa persona. Porque si nos hablamos y nos tratamos como si fuésemos personas sobresalientes, merecerá la pena esforzarnos, estaremos motivados y asegura Sander que nos brillarán los ojos. ¿Queréis verlo? La mitad de los genes de uno y la mitad de los genes del otro. Hasta hace poco tiempo todo quedaba ahí.
Los genes transmitidos de generación en generación podían variar por escasas mutaciones, pero permanecían como el firme patrimonio depositado en nuestras células. Sin embargo, cada vez abundan más pruebas de que nuestros abuelos nos dejaron algo más que unas secuencias de ADN. Nosotros somos más que nuestros genes. Nuestros genes, esa secuencia de ADN, es solo una parte de la explicación. Hay algo más allá de esa genética y es la epigenética, las modificaciones químicas que se añaden a ese ADN. En el núcleo de nuestras células se encierran los cromosomas, constituidos por largas secuencias de ADN superenroscado y portador de unos 30.000 genes. Un gen puede sufrir una mutación en su secuencia de nucleótidos, pero puede también verse modificado por la adición de pequeñas moléculas de metilo. Una vez fijadas a un fragmento de ADN, actúan como un verdadero interruptor. El gen queda apagado o silenciado. Es importante recordar que la metilación del ADN es un proceso esencial para la vida. Es esencial para muchos procesos biológicos, como el embarazo, el crecimiento y el mismo envejecimiento. Las diferencias entre nosotros a nivel de ADN son mínimas. Quizá la epigenética explica las diferencias que vemos entre individuos y diferencias de enfermedades. Uno de los aspectos en los cuales conocemos mejor la epigenética es a nivel del cáncer. Sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, por supuesto, pero al mismo tiempo es una enfermedad epigenética. Sabemos que hay alteraciones en la expresión de genes que deberían protegernos contra el cáncer. Esta alteración es debida puramente a un mecanismo epigenético. Cuando hablamos de que el cáncer es en cierta forma una enfermedad del ambiente, quiere decir que nuestro ambiente ataca a nuestro ADN. Hasta ahora hemos pensado que ese ataque solo afectaba a los genes de forma genética, pero ese ataque a los genes puede ser epigenético, cambiando la metilación del ADN, cambiando la metilación de las histonas. Creo que el futuro de la epigenética es apasionante. La punta de este iceberg del conocimiento en epigenética nos ha venido dada por el cáncer. Sabemos que el cáncer ahora es genético y epigenético, pero empezamos ahora a comprender las bases epigenéticas de enfermedades cardiovasculares como el infarto, de enfermedades neurológicas como Alzheimer y Parkinson. Y esto es un futuro en el cual vale la pena invertir en los próximos años.